Usted no llegó a este video por accidente. Y eso es lo primero que necesito que entienda. Porque hay títulos que uno mira, evalúa y deja pasar. Pero hay otros que parecen mirar de vuelta como si no se conformaran con llamar su atención y vinieran a buscarlo directamente al lugar donde uno guarda lo que no ha querido revisar en años. Y este título es uno de esos, porque tal vez usted pensó que iba a escuchar una reflexión más de Cuaresma, algo piadoso, algo tranquilo, algo que le confirmara que ha hecho lo correcto toda la vida, pero no. Hoy vamos a entrar en una zona mucho más seria, mucho más delicada y precisamente por eso mucho más liberadora. Porque si tiene más de 60 años, hay una pregunta que ya no puede seguir aplazando y es esta. Cuando usted se acerca a comulgar, ¿está recibiendo al Señor con el alma realmente preparada o se ha acostumbrado tanto a ciertos hábitos, a ciertos silencios, a ciertas justificaciones, que ya ni siquiera ve lo que antes habría temblado al reconocer? Le pido que me escuche con una atención distinta, no como quien oye un video mientras hace otra cosa, sino como quien recibe una advertencia amorosa antes de llegar a un precipicio que no sabía que estaba tan cerca. Porque hace algunos años, en mi ministerio como confesor, viví una escena que todavía hoy me estremece, y no porque fuera escandalosa a los ojos del mundo, sino porque era trágica a los ojos de Dios. Un hombre de más de 70 años se arrodilló para confesarse. Era conocido en su parroquia de misa dominical, de rosario frecuente, de esos hombres a los que todos describen como buenos, piadosos, cumplidores, pero ese día, con una voz quebrada que todavía resuena en mi memoria, me dijo: Padre, creo que llevo 30 años comulgando en pecado mortal y no lo sabía. 30 años acercándose al altar, 30 años recibiendo el cuerpo de Cristo, 30 años sin comprender que había algo objetivamente grave en su alma. Y si eso puede pasarle a un hombre así, la pregunta ya no es si esto le puede pasar a otros. La pregunta es cuántos están viviendo exactamente lo mismo sin sospecharlo siquiera. Y aquí aparece algo incómodo pero necesario, porque la verdad que no incomoda rara vez cura. ¿Cómo es posible que una persona creyente, devota, constante en la práctica religiosa, pase décadas sin advertir algo tan serio? La respuesta no es que fuera un hipócrita, no es que fuera una mala persona, y precisamente eso es lo inquietante. La respuesta es que nadie le había explicado con suficiente claridad qué cosas, exactamente, pueden impedir una comunión digna. Vivimos en una época que ha suavizado tanto el lenguaje espiritual que ya casi nadie quiere hablar de pecado grave, de estado de gracia, de sacrilegio, de examen de conciencia profundo. Todo se volvió difuso, cómodo, sentimental, y por eso muchísimas personas mayores han seguido acercándose al altar con buena intención, sí, pero con una conciencia adormecida. Y una conciencia adormecida no deja de ser peligrosa solo porque sea sincera. Por eso esta Cuaresma no puede ser una más. No para usted. No se ha vivido una vida larga. No se arrastra recuerdos viejos. No se ha amado, ha sufrido, ha perdido, ha callado, ha soportado y también ha fallado. Porque con los años ocurre algo extraño en el alma humana. Las heridas se asientan, los pecados se racionalizan, las deudas interiores se vuelven paisaje. Y lo que un día dolía, deja de doler no porque haya sanado, sino porque se enterró. El problema es que lo enterrado no desaparece, solo deja de verse, y hay almas que llevan décadas caminando sobre ruinas interiores sin saber que el suelo puede ceder en cualquier momento. Hoy vamos a encender una luz sobre esos rincones, no para asustarlo, sino para que no siga viviendo a oscuras. Antes de nombrar un solo pecado, necesito establecer algo que muchos católicos practican, pero pocos meditan hasta el fondo, y si esto no queda claro, todo lo demás pierde fuerza.
La Eucaristía no es un símbolo bonito, no es un gesto de pertenencia social, no es una costumbre de domingo para sentirse en paz con uno mismo. La Eucaristía es la presencia real, verdadera y sustancial de Jesucristo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. No una representación de Él, sino Él mismo. Y eso lo ha enseñado la Iglesia durante 2000 años con una claridad impresionante. De modo que cuando usted comulga, no está participando simplemente en una ceremonia, está entrando en contacto con Dios, está recibiendo a Cristo vivo. Y si eso es verdad, entonces la pregunta se vuelve inevitable, casi urgente. ¿En qué estado debe estar el alma para recibir dignamente a Dios mismo? San Pablo responde con una fuerza que casi da miedo escuchar hoy, porque hemos perdido la costumbre de dejarnos sacudir por las palabras de la Escritura. En la primera carta a los Corintios advierte que quien come el pan o bebe la copa del Señor indignamente se hace reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Y luego añade algo todavía más severo, que quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio juicio, no su consuelo, no su costumbre, no su tranquilidad, su juicio. Y esto no se nos da para vivir aterrados, pero sí para vivir despiertos. Porque hay una diferencia enorme entre miedo y conciencia. El miedo paraliza, pero la conciencia salva. El miedo empuja a huir de Dios, pero la conciencia lleva a volver a Él de verdad. La Iglesia, por eso, no deja este tema en la nebulosa. Lo dice con precisión. Quien tiene conciencia de pecado grave no debe acercarse a comulgar sin confesarse antes. Y aquí es donde muchas almas buenas empiezan a incomodarse, porque durante años han pensado el pecado grave solo en términos extremos, como si se tratara exclusivamente de grandes escándalos, crímenes o caídas evidentes. Pero la vida moral es más profunda que eso. Hay pecados silenciosos, sostenidos, normalizados, que pueden ser gravemente desordenados, aunque nunca hayan salido en una película ni escandalicen a un vecino. El catecismo enseña que para que exista pecado mortal, se requiere en materia grave, plena advertencia y consentimiento deliberado. Y precisamente en las personas mayores aparece un fenómeno muy humano y muy peligroso. La conciencia laxa, no por malicia, sino por costumbre, no por desprecio de Dios, sino por familiaridad con conductas que llevan tanto tiempo instaladas que ya parecen normales. Yo mismo entendí esto de una manera mucho más dolorosa y mucho más concreta, por una experiencia familiar que nunca he podido olvidar. Mi tío Ernesto, un hombre al que yo admiraba profundamente, era de esos católicos que parecen una roca, misa cada domingo, rosario casi diario, imagen del Sagrado Corazón en la sala, devoción sincera, respeto por la Iglesia. Pero cuando enfermó gravemente y fui a verlo, sentí una inquietud interior y le pregunté con delicadeza si quería confesarse. Hubo un silencio largo, de esos silencios en los que uno siente que el alma está luchando. Y entonces me dijo: hay algo que llevo cargando desde hace 40 años y nunca se lo he dicho a ningún sacerdote. No era un crimen, no era una historia que el mundo calificaría de monstruosa. Era algo que muchísima gente consideraría menor. Y sin embargo, él lo había cargado durante 4 décadas como una piedra escondida bajo el pecho. Cuando por fin lo dijo en voz alta dentro del sacramento, lloró como un niño. Y después me dijo una frase que nunca se me borró: me siento tan liviano. ¿Por qué no lo hice antes? Esa pregunta, precisamente esa pregunta, es la que quiero dejar suspendida ahora sobre este video, porque no estamos hablando solo del pasado de mi tío Ernesto, estamos hablando quizá del suyo. ¿Qué está cargando usted que nunca terminó de poner delante de Dios como debía? ¿Qué asunto lleva años enterrando bajo la frase ya pasó, ya no importa, Dios sabe, yo no quise hacer mal, eso fue hace mucho? Porque el tiempo no absuelve por sí solo. El olvido no sana automáticamente.
Y la costumbre no convierte en bueno lo que nunca dejó de herir el alma. Por eso lo que viene ahora no es una acusación, sino una linterna. Una linterna para mirar donde hace años usted no mira. Y créame, a veces un alma no necesita más discursos, necesita una luz precisa. El primer pecado grave que muchas personas mayores deben examinar antes de comulgar esta Cuaresma es uno que casi nunca se presenta como pecado. Se presenta como dignidad, como prudencia, como protección, incluso como justicia. Pero muchas veces, debajo de esos nombres respetables, lo que hay es rencor. Un rencor antiguo, consolidado, casi estructural. Hay personas que llevan 10, 20, 30 años sin hablar con un hijo, con una hermana, con un vecino, con un cuñado. Y cuando uno les pregunta qué pasó, la respuesta suele sonar serena, incluso razonable. Yo no le deseo mal, pero no quiero saber nada de esa persona. Y ahí está justamente el problema. Porque el alma puede aprender a hablar de su dureza con un tono tan educado que hasta ella misma deja de oír la gravedad de lo que está diciendo. El odio habitual no siempre grita. Muchas veces simplemente se enfría. Se vuelve una forma permanente de clausura interior. Y no, perdonar no significa fingir que no hubo herida. No significa volver a exponerse a quien hizo daño. No significa reconciliación automática ni cercanía obligatoria. Hay situaciones en las que la prudencia exige distancia. Hay heridas que necesitan límites claros. Pero una cosa es poner un límite y otra muy distinta es instalarse en una frialdad interior que desea, aunque sea en secreto, que al otro no le vaya bien, que no encuentre paz, que sienta un poco de lo que uno sintió. Eso ya no es prudencia. Eso es una forma de odio alimentado con paciencia. Y la Escritura usa palabras durísimas para esto. San Juan dice que quien odia a su hermano es un homicida. ¿Por qué tan fuerte? Porque el odio, aunque no mate el cuerpo, mata algo en el vínculo querido por Dios. Mata la caridad, mata la posibilidad interior de bendecir, mata esa semejanza con Cristo que se mostró precisamente cuando perdonó desde la herida. Entonces, la pregunta no es pequeña y no puede despacharse rápido. ¿Hay alguien cuyo nombre todavía le aprieta el pecho? ¿Hay alguien cuya desgracia, si ocurriera, le produciría una satisfacción secreta? ¿Hay alguien por quien usted no puede orar sinceramente sin que algo dentro se resista con fuerza? Si es así, no lo disfrace, no lo embellezca, no lo explique demasiado deprisa, llévelo a confesión. Porque muchas comuniones, aparentemente tranquilas, se han hecho con un corazón endurecido que aprendió a confundirse con serenidad. Y ese endurecimiento, sostenido y deliberado, no es una pequeñez espiritual. Pero ahí no termina la cosa. Porque hay otro pecado que atraviesa generaciones enteras y que en muchos ambientes se ha normalizado tanto que hasta provoca risa cuando uno lo menciona con gravedad. Me refiero a los pecados de la lengua, a la murmuración, a la difamación, al chisme, a esa costumbre de despedazar la reputación de una persona ausente mientras se sostiene una taza de café con total tranquilidad. Y esto entre personas mayores puede volverse especialmente frecuente, porque hay más sobremesa, más conversación larga, más memoria compartida, más historias familiares viejas y por eso también más tentación de instalarse en la conversación que gira alrededor de los defectos ajenos. Lo terrible es que muchas veces esto ni siquiera se considera mal, se lo disfraza de sinceridad, pero si es verdad, yo no estoy inventando nada, solo digo las cosas como son. Y sin embargo la murmuración no deja de ser pecado solo porque sea verdadera. Esto hay que decirlo despacio, porque aquí se esconden muchas conciencias. Revelar sin motivo objetivamente válido los defectos o faltas de otra persona daña su fama, y cuando el daño es serio, estamos ante una falta grave. No todo lo verdadero debe decirse.
No todo defecto ajeno necesita circular. No toda información se convierte en legítima porque uno la conozca. Hay verdades que dichas fuera de contexto, fuera de necesidad o fuera de caridad, se convierten en instrumentos de destrucción. Y lo más inquietante es que uno puede hacerlo durante años, con una sonrisa amable, creyéndose simplemente observador. Por eso conviene preguntarse, ¿en los últimos meses ha hablado usted de alguien de un modo que le habría avergonzado si esa persona hubiera estado delante? ¿Ha contribuido a que otros desconfíen, desprecien o miren peor a alguien? ¿Ha disfrutado esas conversaciones en las que la dignidad ajena se va erosionando palabra a palabra? Porque si la respuesta es sí, eso no debe quedarse en el aire. Eso también se confiesa. Y justo cuando alguien empieza a pensar que la revisión ya es seria, aparece otro terreno todavía más delicado, porque toca una fibra muy concreta de las familias: el dinero, las herencias, las deudas, las injusticias económicas que el tiempo ha cubierto de silencio pero no ha anulado ante Dios. Este es un punto donde más de una conciencia se inquieta enseguida, porque aquí no estamos hablando de una emoción interna ni de una palabra ligera, sino de algo tangible, cuantificable, reparable. Y la moral católica en esto es clarísima. No basta con decir me arrepiento si existe la posibilidad real de reparar el daño y no hay voluntad de hacerlo. Una herencia manipulada, un dinero prestado que nunca se devolvió, un familiar engañado en un negocio, un trabajador al que no se le pagó con justicia, una firma dada con mala intención, una deuda moral borrada de la memoria porque era más cómodo dejarla enterrada. Todo eso no desaparece porque hayan pasado 20 o 40 años. Aquí mucha gente se sorprende porque pensaba que con la confesión ya era suficiente. Pero no, la confesión exige propósito de enmienda. Y cuando el pecado incluyó una injusticia concreta contra el prójimo, ese propósito incluye, en la medida de lo posible, reparar. No siempre podrá repararse del todo. A veces las circunstancias cambiaron, a veces la persona ya murió, a veces la restitución material exacta es imposible. Pero una cosa es que sea imposible y otra muy distinta es que nunca se haya querido hacer nada. He conocido historias de familias partidas durante décadas por una injusticia económica que todos sabían, que nadie nombraba y que el tiempo solo hizo más venenosa. Y lo más triste es que muchas de esas personas siguieron comulgando con normalidad, como si Dios no tuviera nada que decir sobre un dinero mal habido o una reparación deliberadamente aplazada. Pero sí tiene algo que decir, y lo dice con enorme claridad. Por eso esta cuaresma puede obligarlo a hacerse una pregunta que lleva años evitando. ¿Hay algo que usted tomó y no devolvió? ¿Hay alguien a quien dañó económicamente y jamás intentó reparar? ¿Hay una deuda material o moral que ha preferido llamar pasado para no tocarla? Si la hay, no retrase más ese examen, porque a veces el alma no encuentra paz en la oración, no porque Dios esté lejos, sino porque hay justicia pendiente que uno quiere saltarse por el camino corto. Y Dios es misericordioso, sí, infinitamente misericordioso, pero jamás a costa de vaciar de sentido la verdad. Ahora bien, después del dinero, viene un dolor todavía más hondo, porque toca no lo que uno hizo con bienes materiales, sino lo que hizo o dejó de hacer con las almas que se le confiaron. Y aquí entramos en algo que pesa especialmente sobre padres y abuelos. La omisión religiosa en la familia, porque no basta con decir yo creí a mi manera, si al mismo tiempo se dejó a los hijos crecer sin ninguna formación en la fe, sin catequesis, sin oración, sin ejemplo, sin lenguaje religioso real. Muchos padres no alejaron a sus hijos de Dios por una rebelión abierta, sino por comodidad, por tibieza, por miedo a imponer, por no discutir con el cónyuge, por dejar que el tiempo decidiera. Y el tiempo, cuando nadie lo guía,
rara vez conduce por sí solo a Dios. Esto duele especialmente en la vejez, porque muchos padres y abuelos sufren al ver a hijos y nietos lejos de la fe. Lo sufren de verdad, lo lloran en silencio, lo ofrecen en rosarios. Pero a veces ese dolor convive con una pregunta que nunca se atrevieron a hacerse del todo. ¿Tuve yo parte en esto? No siempre, desde luego. Cada persona es libre, cada alma responde a su propia historia, pero a veces sí hubo responsabilidad real. A veces faltó educación religiosa, a veces sobró incoherencia, a veces se dio un testimonio tibio, puramente exterior, donde la fe parecía una formalidad social más que una entrega viva a Dios. Y los hijos aprenden menos de lo que uno les dice que de lo que uno les muestra. Por eso este examen es duro, pero necesario. No para que usted se hunda en culpa estéril, sino para que nombre ante Dios aquello que quizá nunca nombró con honestidad. Y justo cuando uno cree que ya ha tocado suficientes zonas sensibles, aparece una más. Y esta es particularmente engañosa porque suele disfrazarse de amor. Pero no todo lo que nace del afecto está espiritualmente ordenado. Hay una forma de desorden interior que muchas personas mayores han cultivado sin saberlo, y que tiene un nombre tan antiguo como incómodo: idolatría. No de imágenes paganas ni de altares extraños, sino de hijos, de familia, de salud, de dinero, de reputación. Cuando algo o alguien ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios, estamos ante una forma real de idolatría. Y aquí el problema no es amar demasiado, sino absolutizar lo amado. Convertirlo en la fuente última de seguridad, de sentido, de paz, de identidad. Esperar de una criatura lo que solo el Creador puede dar. Esto se nota de formas muy concretas en la madre o el padre que vive interiormente consumido no por amor sano, sino por control. En el corazón que no sabe soltar a un hijo adulto, en la manipulación emocional que se presenta como preocupación, en la incapacidad de aceptar decisiones ajenas porque en el fondo se había depositado en esa persona una esperanza total, en la angustia permanente cuando la familia no responde como uno soñó, en el resentimiento cuando los hijos eligen caminos propios. Y entonces surge una pregunta brutal pero reveladora. Si Dios le pidiera hoy que entregara del todo a las personas que más ama y confiara en su voluntad sobre ellas, ¿podría hacerlo? Porque a veces el alma no está inquieta por exceso de amor, sino por un amor desordenado que desplazó a Dios del centro sin darse cuenta. Voy a detenerme aquí, porque lo que sigue entra en un terreno todavía más profundo y más doloroso, un terreno donde ya no se trata solo de lo que usted ha cargado dentro o de lo que hizo en privado, sino del efecto que su vida pudo tener sobre la fe de otros. Y cuando uno entra ahí, muchas historias cambian de color de golpe, porque hay pecados que hieren el alma propia, pero hay otros que además dejan a su paso un rastro invisible en quienes miraban, aprendían, imitaban y confiaban. Y cuando lleguemos a ese punto, quizás entienda por qué algunas cosas que parecía que Dios ya no le estaba pidiendo revisar, en realidad eran las más urgentes de todas. Por eso no cierre todavía esta puerta interior. Porque lo más silencioso apenas está empezando a hablar, porque hay pecados que no terminan en usted. Y eso es lo que vuelve este siguiente paso tan serio, tan doloroso y tan necesario. Hay faltas que no solo hirieron su alma, sino que dejaron una grieta en la fe de otros. A veces fueron sus hijos, a veces sus nietos, a veces su esposo, su esposa, o alguien que lo miraba como ejemplo. Y aquí aparece un pecado del que casi nadie quiere hablar, porque obliga a mirar no solo lo que uno hizo, sino lo que provocó: el escándalo. No me refiero al escándalo como chisme o vergüenza pública, sino al sentido espiritual más profundo: palabras, actitudes o comportamientos que llevaron a otro a pecar o a alejarse
de Dios. Un padre que ridiculizó la iglesia delante de sus hijos. Una madre que mostró una fe solo de apariencias. Un abuelo que iba a misa, pero en casa vivía con dureza, resentimiento o doble moral. Todo eso enseña, todo eso forma, y a veces forma para la distancia, no para la fe. Por eso la pregunta duele, pero debe hacerse. ¿Hubo alguien que se alejó de Dios y en cuya herida espiritual usted tuvo alguna parte, no para aplastarse con culpa, sino para dejar de huir de la verdad? Y cuando una persona se atreve a mirar eso de frente, descubre algo todavía más íntimo, porque no solo existen deudas con el prójimo, también existen deudas con Dios mismo. Me refiero a esas promesas que usted hizo en un momento de desesperación y nunca cumplió. Tal vez fue en una enfermedad, tal vez en una crisis económica, tal vez cuando un hijo estaba en peligro. Usted prometió algo con el corazón temblando, cambiar, peregrinar, dejar un pecado, comenzar una vida nueva, pero pasó la tormenta, volvió la rutina y la promesa quedó enterrada. El problema es que delante de Dios las palabras no son humo. Lo que se promete en serio tiene peso. Y muchas personas mayores viven con una inquietud interior que no saben explicar, porque en el fondo de su conciencia sigue viva una promesa incumplida. No todas obligan del mismo modo, es cierto, pero sí exigen ser revisadas. A veces podrán cumplirse todavía, a veces deberán hablarse con un sacerdote para discernir cómo repararlas, pero lo que no puede hacerse es seguir viviendo como si nunca hubieran existido. Y justo ahí llegamos a uno de los pecados más silenciosos de todos, precisamente porque no escandaliza a nadie: la tibieza espiritual, la asedia, esa frialdad del alma que ya no rechaza a Dios, pero tampoco lo busca de verdad. Usted sigue yendo a misa, sigue rezando algunas oraciones, conserva hábitos religiosos, pero por dentro algo se apagó. La fe dejó de ser fuego y se convirtió en costumbre. La oración dejó de ser encuentro y pasó a ser repetición. Y lo más peligroso es que esa frialdad comienza a parecer normal, sobre todo en la vejez. Cuando uno se dice que ya hizo suficiente, que ya rezó bastante, que ya no tiene fuerzas para empezar de nuevo, pero el alma nunca descansa alejándose de Dios. Descansa volviendo a Él de una manera más pura, más humilde, más verdadera, porque la peor rutina no es la del cuerpo, es la del corazón que se acostumbró a vivir lejos mientras aparenta cercanía. Y ahora viene lo decisivo, porque de nada sirve reconocer estos pecados si todo termina en una emoción pasajera. El diagnóstico no basta, hace falta la cura, y la Iglesia ha custodiado esa cura durante 2000 años con un nombre concreto: la confesión. Pero aquí necesito decirle algo que puede cambiarle la vida espiritual. Tal vez usted no necesite solo una confesión ordinaria, tal vez necesite una confesión general, una revisión profunda de un tramo amplio de su vida, o incluso de toda su vida, especialmente si sospecha que hubo años de confesiones mal hechas, pecados graves callados, faltas minimizadas o comuniones recibidas sin verdadero estado de gracia. No se trata de dramatizar, se trata de sanar de raíz, porque una confesión general bien hecha no es una carga, es una liberación. Es el momento en que el alma deja de administrar rincones cerrados y abre toda la casa para que entre la luz. ¿Cómo empezar? Primero, en silencio, antes de recordar, antes de escribir, antes de hablar con nadie. Póngase delante de Dios y pida luz. Dígale: Señor, muéstrame lo que necesito ver. Dame valentía para recordar lo que he evitado. No me dejes esconderme de mí mismo. Después mire su vida por etapas, su infancia, su juventud, sus años de matrimonio o trabajo, las décadas de decisiones, heridas, pecados, promesas, omisiones, apegos y resentimientos. No necesita fechas exactas.
Dios no espera un archivo perfecto, espera honestidad. Pregúntese con sencillez, ¿qué hice contra Dios? ¿Qué hice contra otros? ¿Qué oculté? ¿Qué justifiqué demasiado tiempo? ¿Qué peso sigo arrastrando como si ya no existiera? Luego, escríbalo. Sí, escríbalo, porque lo que uno pone en palabras deja de flotar en la niebla, se vuelve concreto. Y cuando se vuelve concreto, ya puede llevarse al sacramento. Después, busque un sacerdote con tiempo. No improvise esto 2 minutos antes de misa. Pida una cita. Explique que necesita hacer una revisión profunda de su vida. Y cuando llegue la vergüenza, recuerde algo esencial. Esa vergüenza es muchas veces la última cadena que impide la libertad, porque lo que se calla sigue mandando, lo que se confiesa empieza a morir. Y en el confesionario no se encuentra primero con un hombre, sino con la misericordia de Cristo actuando a través de un hombre. Por eso no tenga miedo de llegar cansado, confundido o avergonzado. Lo único verdaderamente peligroso sería seguir posponiéndolo. Quiero terminar hablándole al corazón. La Cuaresma no es un castigo para hacerlo sentir peor. Es una puerta, una oportunidad, un desierto donde Dios quiere hablarle sin ruido y sin disfraces. Y si usted tiene más de 60 años, sabe mejor que nadie que no conviene seguir dejando para mañana lo único que puede darle paz verdadera. No es tarde. Mientras el alma vive, no es tarde. Mientras usted respire, la misericordia sigue disponible. Así que no deje este momento pasar como un video más. Haga algo concreto esta semana. Busque un confesor. Y si te dijera que el problema no es que Dios no te escucha, sino que tú nunca aprendiste a entrar de verdad en su presencia, no porque seas malo, no porque te falte fe, y ni siquiera porque no reces lo suficiente, sino porque durante años te enseñaron a repetir palabras, pero nadie te enseñó a encontrarte con Él. Y eso lo cambia todo, porque hay una diferencia abismal entre decir oraciones y orar de verdad. Hay una diferencia entre cumplir y ser transformado. Y aquí está lo inquietante. La mayoría de los católicos pasa toda una vida dentro de la iglesia sin descubrir esa diferencia. Van a misa, rezan el rosario, hacen novenas, encienden velas, cumplen devociones, pero por dentro siguen sintiendo el mismo vacío, la misma sequedad, la misma distancia. Entonces se preguntan por qué nada cambia, por qué su alma sigue cansada, por qué sus heridas siguen abiertas, pero la respuesta no es la que imaginan y cuando la entiendes ya no puedes volver a orar igual. Porque la oración que transforma no empieza cuando hablas, empieza cuando dejas de esconderte, empieza cuando te presentas ante Dios sin máscara, sin discurso bonito, sin la necesidad de sonar santo, y eso da miedo, porque es mucho más fácil recitar algo aprendido que abrir el corazón de verdad. Es mucho más cómodo cumplir con una fórmula que sentarte en silencio delante de Dios y reconocer lo que realmente hay dentro de ti. Cansancio, pecado, ruido, rabia, heridas, dudas, decepción. Pero precisamente ahí, en ese lugar que tú querrías tapar, es donde Dios quiere encontrarte. No en la versión decorada de ti mismo, sino en la real. No en el personaje religioso que aprendiste a mostrar, sino en el hijo herido que necesita volver a casa. Y por eso tantos nunca llegan al fondo, porque se quedan en la superficie, y la superficie nunca sacia. Durante años, muchísimas personas han vivido creyendo que orar es hablarle a Dios como si fuera una pared sagrada, dejarle peticiones, repetir fórmulas, levantarse y seguir corriendo. Pero una amistad no funciona así, un matrimonio no funciona así, un hijo no ama así a su padre. Entonces, ¿por qué tratamos a Dios de esa manera? Le hablamos, sí, pero no lo escuchamos. Le pedimos, sí, pero no lo miramos. Le exigimos respuesta, pero no le damos tiempo para responder. Y después decimos que Dios está lejos. No, Dios no está lejos. Somos nosotros los que siempre nos vamos demasiado pronto.
Somos nosotros los que llenamos el silencio de tanto ruido que ya no distinguimos su voz. Y ahí aparece una verdad incómoda. Quizá no es que tus oraciones no suben al cielo, quizá es que nunca te quedas el tiempo suficiente para dejar que el cielo baje a ti. Y eso explica por qué tantos viven una fe estéril. Porque convirtieron la oración en trámite, y un trámite no cambia a nadie. Lo que cambia a un alma es el encuentro. Lo que rompe cadenas no es la costumbre, sino la intimidad. Lo que levanta a una persona destrozada no es una fórmula dicha deprisa, sino ese momento en el que por fin se queda sola ante Dios y deja de actuar. Ahí empieza todo. Pero aquí viene lo sorprendente. La verdadera oración no exige perfección, exige humildad. Y eso rompe una mentira que ha paralizado a muchísima gente. Porque hay personas que no oran de verdad porque creen que primero tienen que arreglar su vida, volverse dignas, vencer sus pecados, limpiar su corazón y recién entonces acercarse a Dios. Pero eso es exactamente al revés. No llegas a Dios cuando ya estás sano. Llegas a Dios para que Él te sane. No llegas limpio. Llegas para que Él te lave. No llegas fuerte. Llegas para que Él te sostenga. Por eso, una de las oraciones más poderosas del Evangelio no salió de un hombre perfecto, sino de un hombre quebrado. No fue un discurso largo, no fue una frase elegante, fue apenas un clamor: Señor, ten compasión de mí que soy un pecador. Y bastó, porque Dios no se conmueve con la apariencia espiritual. Dios se inclina ante la verdad, y eso debería cambiar la manera en que oras desde hoy. Porque quizá llevas demasiado tiempo intentando impresionar a Dios, cuando lo único que Él ha querido siempre es que seas sincero, que le hables como hablas, que le digas lo que te duele, que le cuentes cuando estás confundido, que le abras incluso tu enojo, tu decepción, tu cansancio, porque un hijo no necesita protocolo para hablar con su padre y Dios no está esperando una actuación, está esperando tu corazón. Pero aquí es donde todo se vuelve más profundo, porque cuando por fin empiezas a orar desde la verdad, descubres algo que al principio duele aceptar. Orar no es convencer a Dios de que haga tu voluntad. Orar es dejar que Dios te enseñe la suya. Y esa diferencia cambia por completo el sentido de la vida espiritual. Porque la mayoría de las personas ora para que cambien sus circunstancias, pero muy pocas oran para ser cambiadas ellas. Queremos que Dios arregle, quite, resuelva, devuelva, abra, cierre, sane, responda. Y cuando no lo hace como esperamos, pensamos que cayó. Pero Dios no ha callado. Lo que pasa es que muchas veces responde llevándote por un camino que primero te rompe el orgullo, porque solo así puede rehacer el alma. A veces no quita la tormenta porque quiere enseñarte a permanecer en medio de ella. A veces no te devuelve lo que perdiste porque quiere darte algo más profundo que lo que tú pedías. A veces no cambia el escenario porque está cambiando al protagonista. Y eso requiere paciencia. Mucha. Porque una de las grandes señales de la oración verdadera es que deja de ser un lugar donde controlas a Dios y se convierte en un lugar donde aprendes a confiar. Ahí fue donde Cristo llevó la oración a su forma más alta. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase no suena cómoda, pero ahí está la llave. Porque mientras quieras que la oración sea un mecanismo para conseguir lo que quieres, siempre terminarás frustrado. Pero cuando entiendes que la oración es el lugar donde tu corazón es alineado con el de Dios, entonces incluso el dolor adquiere otro sentido. Entonces la espera deja de ser castigo y empieza a ser formación. Entonces lo que parecía abandono empieza a parecer poda. Y aunque todavía no veas el fruto, algo adentro comienza a sostenerse de otra manera. Ahora bien, nada de esto ocurre si no te quedas. Y aquí está uno de los puntos que casi nadie quiere escuchar. No puedes tener una relación profunda con alguien a quien solo le das obras.
No puedes pretender una vida espiritual fuerte si a Dios le entregas 5 minutos cansados, distraídos y apresurados al final del día. No funciona así. Todo amor serio necesita tiempo y con Dios no es distinto. Pero aquí es donde muchos se defienden diciendo que no tienen tiempo, cuando en realidad sí tienen tiempo para todo lo demás, para el teléfono, para las redes, para el ruido, para 1000 cosas que no les dan vida. Y ese es el verdadero problema. No es falta de tiempo, es falta de prioridad. Porque aquello que de verdad consideras importante siempre encuentra un lugar en tu agenda. Entonces, la pregunta duele, pero hay que hacerla. Si Dios no cabe en tu tiempo, ¿de verdad ocupa el primer lugar en tu corazón? Y sin embargo, esto no se resuelve con culpa, sino con decisión. Porque basta un espacio real, diario, sagrado, un momento que no se negocia. Un momento en el que cierras la puerta, apagas el ruido y te quedas con él. A veces sentirás paz. A veces no sentirás nada. A veces saldrás consolado y otras saldrás seco. Pero si permaneces, algo empezará a cambiar en un nivel que no ves al principio. Porque el alma aprende a respirar de nuevo cuando vuelve a estar delante de su Creador. Y justo cuando parece que la oración se volvió más difícil, más silenciosa, más desnuda, en realidad está empezando a volverse real. Pero lo que ocurre después, cuando aprendes no solo a hablarle a Dios, sino a escucharlo en el silencio, es donde casi todos se quedan afuera, y ahí es exactamente donde empieza el verdadero fuego. Porque escuchar a Dios no es como muchos imaginan. No es una voz que irrumpe desde el cielo, ni una frase clara que rompe el silencio como en las películas. Y ahí está el problema, porque muchos esperan algo espectacular y al no encontrarlo, concluyen que Dios no habla. Pero ¿y si el error no está en su silencio, sino en tu expectativa? Y si Dios siempre ha estado hablando, pero tú has estado buscando en el lugar equivocado, porque la mayoría de las veces Dios no grita, susurra, y ese susurro solo puede percibirse cuando todo lo demás se apaga. Por eso el silencio no es un vacío incómodo, es el terreno donde ocurre el encuentro. Pero como nos da miedo ese silencio, lo evitamos, lo llenamos, lo esquivamos. Y sin darnos cuenta, estamos huyendo justo del lugar donde Dios quiere revelarse. Y aquí es donde todo se vuelve desafiante, porque aprender a escuchar implica aprender a quedarte sin hacer nada, sin producir nada, sin sentir que estás aprovechando el tiempo. Y eso choca con todo lo que el mundo te ha enseñado, porque vivimos obsesionados con hacer, con avanzar, con llenar cada minuto. Entonces, cuando te sientas ante Dios y no pasa nada, crees que estás perdiendo el tiempo, pero en realidad, por primera vez, estás entrando en lo esencial. Porque la oración más profunda no siempre se siente productiva, pero siempre está trabajando en lo invisible. Está ordenando tu interior, está limpiando tu mirada, está afinando tu corazón para que puedas reconocer lo que antes ignoraba. Pero eso toma tiempo y ahí es donde la mayoría abandona justo antes de que empiece lo real. Porque al principio, cuando intentas hacer silencio, tu mente se revela. Empiezan los pensamientos, las distracciones, los pendientes, las preocupaciones. Saltas de una cosa a otra como si tu cabeza no pudiera quedarse quieta ni un segundo. Y muchos interpretan eso como fracaso, como señal de que no saben orar. Pero no, eso es parte del proceso. Eso es exactamente lo que tiene que pasar, porque por primera vez estás viendo el ruido que siempre estuvo dentro de ti. Antes no lo notabas porque siempre estabas distraído. Ahora lo ves y eso incomoda. Pero si en lugar de huir, te quedas. Si en lugar de frustrarte, vuelves suavemente a la presencia de Dios una y otra vez, algo empieza a ordenarse lentamente, sin prisa, como un lago que deja de agitarse hasta volverse espejo.
Y cuando ese silencio empieza a estabilizarse, ocurre algo que no se puede explicar del todo, pero que cambia la forma en que vives. Empiezas a percibir pequeñas luces interiores, no como ideas propias, sino como certezas que llegan sin ruido. Una paz que no depende de lo que está pasando afuera, una claridad que no nace de tu razonamiento, un impulso suave que te guía sin imponerse, y ahí es donde entiendes que Dios sí habla, solo que habla distinto. Habla en lo profundo, no en lo superficial. Habla donde no hay espectáculo, pero sí verdad. Y cuando empiezas a reconocer esa voz, tu vida deja de ser una reacción constante y empieza a tener dirección. Ya no decides solo desde el impulso o la emoción. Empiezas a caminar guiado, y eso cambia todo porque dejas de moverte a ciegas. Pero aquí viene algo aún más profundo, porque cuando realmente entras en esta dinámica, descubres que la oración no gira alrededor de ti, gira alrededor de Dios. Y ese cambio es radical, porque hasta ahora, sin darte cuenta, has hecho de la oración un espacio centrado en tus problemas, tus necesidades, tus urgencias. Y eso no está mal, pero es incompleto. Porque hay una forma de oración que va más allá de pedir, más allá de buscar respuestas, y esa es la adoración. Y aquí es donde la mayoría nunca llega, porque es el punto donde el yo deja de ser el centro, y eso cuesta mucho. Porque estamos acostumbrados a mirarnos constantemente, a medir todo según cómo nos afecta. Pero en la adoración, todo se desplaza. Ya no se trata de lo que tú necesitas, se trata de quién es Él. Y cuando entras en ese espacio, aunque sea por unos minutos, ocurre algo poderoso. Porque al contemplar a Dios, al reconocer su grandeza, su fidelidad, su amor, tu perspectiva cambia. No porque tus problemas desaparezcan, sino porque dejan de ser absolutos, dejan de ocupar todo el horizonte. Porque si Dios es quien dice ser, entonces tu historia no está fuera de sus manos. Entonces lo que hoy te pesa no es definitivo. Entonces el miedo pierde fuerza y ahí aparece una paz distinta. No la paz de que todo está resuelto, sino la paz de que todo está sostenido. Y esa paz no se fabrica, se recibe, pero solo cuando dejas de mirarte tanto a ti mismo y levantas la mirada. Ahora bien, este tipo de oración tiene una consecuencia inevitable y aquí es donde todo se vuelve incómodo otra vez, porque cuando realmente te encuentras con Dios, no puedes seguir viviendo igual. No puedes salir de ese encuentro y volver a la indiferencia, al egoísmo, a la dureza. Algo tiene que cambiar, porque el amor verdadero siempre empuja hacia afuera, siempre se traduce en acción. Y si tu oración no está transformando la manera en que tratas a los demás, entonces algo no está conectado. Porque no puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no eres capaz de amar al que tienes delante. Y aquí es donde la oración deja de ser un momento aislado y empieza a convertirse en una forma de vida. Porque lo que empieza en el silencio se prueba en lo cotidiano, en tu casa, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu paciencia, en tu capacidad de perdonar, en cómo respondes cuando te hieren, en cómo amas cuando no te corresponde. Y ahí es donde se revela si tu oración es real o solo fue un momento emocional. Porque es fácil sentirse espiritual en un espacio tranquilo, pero lo difícil es sostener ese espíritu cuando la vida aprieta. Y sin embargo, cuando la oración es auténtica, algo dentro de ti permanece no perfecto, pero distinto, más libre, más suave, más firme. Como si ya no reaccionaras igual porque ya no eres el mismo. Y entonces entiendes algo que al principio parecía lejano, que la meta no es orar mejor, sino vivir unido a Dios. Que la oración no es solo ese momento del día en el que te detienes, sino el lugar desde donde empiezas a vivir todo lo demás. Que poco a poco, si permaneces,
tu manera de pensar, de hablar, de decidir, empieza a alinearse con Él. Y eso no sucede de golpe, es un proceso, a veces lento, a veces frustrante, a veces lleno de sequedad, pero real, porque incluso cuando no sientes nada, algo se está formando. Y esa es otra de las grandes pruebas, la fidelidad cuando no hay consuelo. Porque habrá momentos en los que te sientes a orar y todo parezca seco, vacío, sin sentido. Momentos en los que pensarás que estás retrocediendo, que antes sentías más, que ahora todo es más difícil. Y ahí es donde muchos abandonan, porque confunden la falta de emoción con la ausencia de Dios. Pero no, es justo ahí donde tu oración puede volverse más pura. Porque cuando ya no hay recompensa emocional, cuando ya no hay consuelo, lo único que queda es la decisión de amar. Y ese amor es el que más vale. Porque ya no depende de lo que recibes, sino de lo que eliges. Y si atraviesas ese desierto sin rendirte, si sigues presentándote aunque no sientas nada, si sigues buscando aunque no veas, algo se fortalece dentro de ti. Una fe más sólida, más libre, menos dependiente de sensaciones. Y entonces, cuando la luz vuelve porque vuelve, la recibes de otra manera, ya no como algo necesario para seguir, sino como un regalo, porque aprendiste a permanecer incluso en la oscuridad. Y eso te cambia para siempre. Pero lo que ocurre después, cuando esta forma de orar deja de ser un esfuerzo y empieza a convertirse en una unión constante, cuando ya no necesitas entrar en oración porque empiezas a vivir desde ella, es algo que muy pocos experimentan. Y sin embargo, es exactamente a donde todo este camino te estaba llevando. Y aquí es donde todo alcanza un nivel que pocos imaginan, porque la oración deja de ser algo que haces y empieza a ser alguien en quien permaneces. Ya no es solo ese momento del día en el que te sientas, cierras los ojos y hablas con Dios, sino que poco a poco, casi sin darte cuenta, empiezas a vivir con Él, caminas con Él, piensas con Él, decides con Él. Y eso suena imposible al principio, pero no lo es, porque es exactamente lo que Cristo prometió cuando dijo: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Y esa palabra permanecer lo cambia todo, porque no habla de momentos aislados, habla de una unión constante, de una comunión que atraviesa cada parte de tu vida. Pero llegar ahí no ocurre por accidente. No es algo que sucede solo porque sí. Es el resultado de haber insistido cuando no tenías ganas, de haber permanecido cuando no sentías nada, de haber elegido a Dios cuando todo dentro de ti quería distraerse. Y aquí es donde muchos se quedan en el camino, no porque no puedan llegar, sino porque no quieren atravesar el proceso. Porque este camino exige algo que a nadie le gusta: morir a uno mismo. Y eso no suena atractivo. Nadie quiere soltar el control. Nadie quiere renunciar a su ego, a sus seguridades, a sus planes. Pero ahí está el punto de quiebre, porque mientras sigas aferrado a ti mismo, no hay espacio para que Dios te llene. Y eso explica por qué tantas personas viven una fe superficial durante años. Porque quieren a Dios, pero sin dejar de ser el centro. Quieren su ayuda, su consuelo, su respuesta, pero no su transformación. Y Dios no viene a mejorar tu vida superficialmente, viene a transformarla desde la raíz. Viene a hacer algo nuevo en ti. Y eso implica incomodidad, implica confrontación, implica momentos en los que te das cuenta de que no eres quien creías ser. Pero también implica algo mucho más grande: libertad. Porque cuando dejas de vivir encerrado en ti mismo, cuando dejas de girar alrededor de tus miedos, tus deseos, tus heridas, descubres una forma de vivir mucho más amplia, más profunda, más real. Y es ahí donde la oración alcanza su fruto más alto: la unión.
No una unión emocional, no una sensación pasajera, sino una transformación interior donde poco a poco tu voluntad se alinea con la de Dios. Donde ya no luchas tanto contra lo que sucede, porque confías. Donde ya no necesitas entender todo, porque sabes en quién has puesto tu vida. Y eso no significa que todo será fácil. Al contrario, habrá momentos difíciles, decisiones duras, caminos que no entiendas, pero ya no los caminas solo. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. Porque cuando realmente vives en oración, el miedo pierde poder. No desaparece, pero ya no te domina. La incertidumbre sigue existiendo, pero ya no te paraliza. El dolor sigue llegando, pero ya no te destruye. Porque hay algo más profundo sosteniéndote. Algo que no depende de lo que pase afuera. Algo que permanece incluso cuando todo lo demás cambia. Y eso no se aprende en teoría. Se descubre en la práctica, en la fidelidad diaria, en ese volver una y otra vez, incluso cuando fallas, incluso cuando te distraes, incluso cuando sientes que no avanzas. Y aquí es donde entra una verdad que puede liberar a muchos. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas tener una oración impecable, profunda, constante, desde el primer día. No necesitas sentir siempre la presencia de Dios para saber que está ahí. Lo único que necesitas es volver cada día, volver incluso cuando caes, volver incluso cuando te alejas, porque Dios no se cansa de ti. Tú te cansas de Él, pero Él no. Tú te distraes, pero Él permanece. Tú fallas, pero Él sigue esperando. Y esa fidelidad es la que sostiene todo. Por eso la oración no es una técnica que aprendes y dominas. Es una relación que se construye. Y como toda relación tiene momentos altos y bajos. Tiene días de claridad y días de confusión. Tiene cercanía y tiene silencio. Pero si permaneces, si no te rindes, si sigues buscando, algo empieza a consolidarse dentro de ti. Una certeza, una confianza, una paz que no sabías que podías tener. Y entonces entiendes que todo este camino no era solo para orar mejor, era para vivir de otra manera. Y en ese punto ocurre algo que marca un antes y un después. Porque empiezas a darte cuenta de que ya no buscas a Dios solo en momentos específicos, empiezas a encontrarlo en todo, en lo cotidiano, en lo simple, en una conversación, en un silencio, en un problema que antes te desesperaba y ahora te enseña, en una cruz que antes rechazabas y ahora entiendes, porque tu mirada ha cambiado, porque tu corazón ha sido transformado y porque ya no estás viviendo desde la superficie, estás viviendo desde dentro. Pero aquí viene el giro final, porque cuando llegas a este punto, entiendes algo que al principio parecía una exageración, que muy pocos viven así, que la mayoría nunca entra en este nivel de relación con Dios. No porque no puedan, sino porque no saben o porque no están dispuestos a dar ese paso más, ese paso incómodo, ese paso donde dejas de cumplir y empiezas a entregarte. Y ahí es donde vuelves al principio, pero ahora lo entiendes de verdad. Ese 1% del que se hablaba no es un grupo exclusivo, no es gente especial, no son los más inteligentes, ni los más santos, ni los más perfectos. Son simplemente aquellos que decidieron no quedarse en la superficie, aquellos que se atrevieron a ir más allá de las fórmulas, más allá de la costumbre, más allá del ruido y entrar en el encuentro real con Dios. Y ahora la pregunta ya no es si eso existe. La pregunta es si tú estás dispuesto a dar ese paso. Y aquí es donde todo deja de ser teoría y se vuelve decisión. Porque después de escuchar todo esto, después de entender lo que es posible, ya no puedes decir que no sabías.
Ya no puedes seguir orando igual sin sentir que algo falta. Y eso incomoda, pero también despierta. Porque en el fondo, si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoce que esto es verdad. Que tu alma no fue hecha para una fe superficial. Que hay algo más y que lo has estado buscando desde hace mucho tiempo, pero ese algo más no va a venir solo. No va a aparecer de repente en medio del ruido de tu vida. Requiere que des un paso, uno real, no mañana, no cuando tengas tiempo, no cuando te sientas más preparado, ahora. Porque la diferencia entre los que viven esta realidad y los que solo la escuchan es que unos deciden y otros lo postergan. Y la postergación es el enemigo silencioso de tu vida espiritual. Siempre parece razonable, siempre parece prudente, pero en el fondo es solo una forma elegante de seguir igual. Así que detente un momento y mírate con honestidad. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir con una oración que no te transforma? ¿Cuánto tiempo más vas a conformarte con una relación superficial con Dios sabiendo que hay algo mucho más profundo esperándote? Porque no se trata de hacer más cosas, no se trata de añadir más oraciones, más devociones, más actividades. Se trata de cambiar la manera en que te acercas. Se trata de pasar de hablar a encontrarte, de pedir a escuchar, de controlar a confiar. Y sí, al principio va a ser incómodo, habrá silencio, habrá distracción, habrá momentos en los que sentirás que no pasa nada, pero no te dejes engañar por eso, porque lo más importante casi siempre ocurre donde no lo ves, como una semilla bajo tierra, como una raíz que crece en lo oculto antes de que el árbol aparezca. Si permaneces, si eres fiel a ese pequeño espacio diario, algo va a empezar a cambiar y un día te darás cuenta de que ya no eres el mismo, que reaccionas distinto, que amas distinto, que soportas distinto, que vives distinto, no porque te esforzaste más, sino porque dejaste que Dios entrara más profundo, y eso es lo que siempre quiso hacer. No quedarse en la superficie de tu vida, no ser una parte más de tu rutina, sino el centro de todo, el lugar desde donde todo nace. Pero eso solo ocurre cuando dejas de resistirte, cuando sueltas, cuando confías. Y ahí, justo ahí, descubres lo que tantos nunca llegan a experimentar. Descubres que Dios no era el que estaba lejos. Descubres que nunca dejó de hablar. Descubres que siempre estuvo esperándote en el silencio que evitabas. Así que ahora la invitación es simple pero radical. Cierra la puerta, apaga el ruido y por primera vez quédate. No a decir algo, sino a encontrarte. Porque lo que puede empezar en ese momento no solo va a cambiar tu oración, va a cambiar tu vida.